Es impensable la vida sin los espejos. Existen desde hace miles de años. Nos permiten vernos tal y como nos ven los demás. Hay muchas supersticiones asociadas a ellos, ¿eh? Y claro está, también es impensable el arte sin los espejos. ¿Por qué? En breve te contaremos, pero antes tenemos que presentarnos. Mi nombre es Greta y como siempre te estoy saludando desde La Habana, este pequeño puntico en el mapa. Estaré muy bien acompañada en este episodio por mis amigas Jenny y Gretel. Ya The Queen está sentada al ladito mío. Bienvenida, Jenny. Hola a todos. ¿Cómo estás? Muy bien y ansiosa por este temita, ¿eh? Y nuestra Gretu se sumará más adelante desde Madrid. Más le vale. Que dice que hay muchísimo frío por allá. ¿Eres espejo dependiente tú? ¿Cómo? Digo que si te miras mucho al espejo. Bueno, un poquito nada más. Justo lo necesario. Es que aquí solo hay sencillez, nada de vanidad. No lo dudo, me consta. Justamente esa es una idea que siempre ha acompañado a los espejos, ¿eh? La vanidad, la ostentación. Exacto. En Venecia, por ejemplo, desde hace muchos siglos, los usaban las familias ricas para ostentar su riqueza. Era como para multiplicarla que servían los espejos. ¿Cuántos artistas no han pintado damas delante de espejos como metáfora de la sensualidad? ¿Quieres una obra más erótica que la Venus frente al espejo del pintor español Diego Velázquez? Así mismo es. En esa obra, bueno, como su título nos indica, Venus, la diosa del amor y la belleza en la mitología romana, se está contemplando desnuda frente a un espejo que le está sosteniendo nada más y nada menos que Cupido. Y resulta que a través del espejo parece mirar al espectador. O sea, amén de otras lecturas que pueda tener la obra, la sensualidad está implícita. Claro que sí. Jenny, los espejos también han estado asociados a las técnicas de adivinación y predicción del futuro. ¿Cómo no? Fíjate que en la antigua Grecia, las brujas de Tesalia del siglo III a.C. usaban espejos supuestamente mágicos para escribir después sus oráculos con sangre. Y los speculari, que eran sacerdotes de la antigua Roma, los utilizaban para ver el pasado, el presente y el futuro. Varias culturas los asociaban con las divinidades. Los egipcios, por ejemplo, hacían sus espejos con cobre pulido. Y curiosamente, el cobre se asociaba con la diosa Hathor, que era la personificación femenina del sol y representaba la belleza, el amor, el sexo, la fertilidad. Bueno, esos eran los egipcios, pero los aztecas no estaban muy lejos. Ellos usaban obsidiana pulida para hacer sus espejos, que para quien no lo sepa, la obsidiana es un vidrio volcánico de color negro. Y pensaban que aquellos espejos estaban asociados con el dios Tezcatlipoca, quien supuestamente los usaba para cruzar entre el reino terrenal y el inframundo. Qué cosa, ¿eh? O sea que es como un objeto que se cree tiene superpoderes. Bueno, se cuenta que Qin Shi Huang, el primer emperador de la dinastía Qin en China, llegó al poder en gran medida porque dijo que tenía un espejo que le permitía ver las cualidades internas de quien mirara en él. Y eso, bueno, causó tremenda sensación, obviamente. De hecho, llegó al poder. Sí, sí. En China los espejos también se usaban para capturar energía, fundamentalmente la de la luna. Lo dicho, un objeto con superpoderes. Tanto para atraer las buenas energías como para atraer mala suerte. Ojo. Sí. Porque, ¿qué me dices de la superstición de los 7 años de mala suerte si se te rompe un espejo? Esa es conocida a nivel mundial. Y, ¿sabes? Se la debemos a los romanos. Cuéntanos. Bueno, te cuento. Los romanos creían que la vida se renovaba en ciclos de 7 años. Entonces ellos decían que si rompías un espejo, tu alma se quedaría atrapada entre los pedazos y bueno, no sería liberada hasta que llegase al siguiente ciclo de vida, o sea, a los 7 años. Y por supuesto, el arte se inspira en la vida, así que todas estas supersticiones también han sido llevadas al mundo del arte. Claro que sí, ahora mismo me viene a la mente, Greta, una obra del pintor francés Jean-Baptiste Greuze, que se titula justamente El espejo roto. Una obra maestra. Y hermosa también. Lindísima. Y bueno, en ella vemos a una joven que se ve inquieta porque a su lado en el piso hay un espejo roto. Últimamente nos están quedando bien los coritos. Cada vez mejor. Superándonos día a día. Estamos en Instagram, @huyelarte_podcast. Ahora bien, a lo largo de la historia del arte, no solo los artistas han incluido espejos en sus obras, sino que también, y esto es muy interesante,
el espejo ha sido una especie de asistente para ellos. Un asistente de altos quilates, Sí. porque los ha ayudado a perfeccionar la técnica pictórica y eso es algo realmente valioso. El genio Leonardo da Vinci ¿Quién si no? aconsejaba esto. Escucha qué curioso. Cuando pintes deberías tener un espejo cerca y ver cómo la obra se refleja en él. Deberías utilizar el espejo como una guía, un espejo plano quiero decir, porque en su superficie los objetos aparecen como en una pintura. Mira, los ayudaba, por ejemplo, a ensayar la perspectiva, que sabemos que era una especie de obsesión en el Renacimiento. ¿Cómo no? Y en pleno manierismo, siglo XVI, hubo un pintor italiano llamado Parmigianino que se atrevió a hacer una obra súper novedosa para la época. La nombró Autorretrato en un espejo convexo. Más complejo aún el ejercicio de la pintura ante un espejo que se vea convexo, Así mismo que es. cuando estamos frente a él nos devuelve una imagen deforme. Exactamente. Pero, como sabes, esa deformidad venía muy bien con el manierismo. Eso mismo te iba a decir. Así que Parmigianino se lució, técnicamente hablando, ¿no? Claro. Logró ese efecto de espejo convexo y la obra se convirtió en una de las más representativas de ese periodo. Y esos ensayos de la perspectiva con los espejos nunca han cesado. No. Por ejemplo, en el siglo XX, ¿Por qué te reirás? el señor Salvador Dalí, qué personaje, pintó una obra con un título muy corto. Escuchen esto. Dalí de espaldas pintando a Gala de espaldas, eternizada por 6 córneas virtuales provisionalmente reflejadas en 6 verdaderos espejos. Respira, que lo lograste. Bueno, el título más o menos nos dice qué vemos en la obra. En esencia es Dalí de espaldas al espectador pintando a Gala, que es su esposa. Sí. Gala de espaldas también al espectador y frente a un espejo, que entonces ese espejo proyecta los rostros de ambos hacia el espectador. Un enredo explicarlo. Hay que buscarla y verla para entenderla. Hay que eso sí. buscarla. El caso es que es un ejercicio magistral de Dalí sobre la perspectiva. Eso sí. Porque con el espejo consigue darle a la obra una tridimensionalidad y una profundidad admirables. Increíbles. Y para hacer autorretratos, ¿cuánto ha ayudado el espejo al artista un para mundo. representarse a sí mismo? Vamos a poner un simple ejemplo. La mexicana Frida Kahlo. Y mega conocida. Sí, pintó su primer autorretrato cuando tenía más o menos 19 años Sí, de sí. edad. En ese momento se encontraba postrada en una cama, producto del accidente que había sufrido. Y su madre le hizo un caballete especial para que pudiera pintar acostada. Ujú. Desde allí y mirándose en un espejo, Frida pudo entonces comenzar a indagar en sí misma y hacer sus primeros autorretratos que tanta fama han adquirido. Y dilo. Bueno, mira, la que va a decir ahora es nuestra Gretu, que se encuentra en Madrid y la tenemos abandonadita Ay, al fin. con el frío que hay allá. ¿Qué nos tendrá preparado Gretu hoy, eh? Bueno, Gretu, dale, sorpréndenos. Bienvenida, Gretu. Buenas, buenas. ¿Cómo estás, Gretu? Súper bien enganchadísima con este tema y con todos los misterios que tiene alrededor. Por cierto, chicas, ya ustedes en el episodio pues han mencionado obras donde los personajes miran al espectador a través de un espejo. Así es, Gretu, la obra de Dalí del título largo que no pensamos repetir, La Venus de Velázquez. Ajá, y pues hubo quien empleó otro truco. Pintar en el espejo lo que supuestamente estaba fuera de la obra. Me explico mejor. Tomemos como ejemplo una pintura del siglo XVII muy pero muy conocida, Las Meninas, o la familia de Felipe IV de Diego Velázquez, que por cierto recientemente la volví a visitar en el museo. Pues en ella aparentemente solo vemos a la infanta Margarita junto a 2 meninas, otras personas de la corte y bueno, pues al propio Velázquez pintando frente a su caballete. Pero si nos fijamos con detenimiento, al fondo de la habitación hay un espejo donde se reflejan 2 figuras humanas que son los mismísimos reyes, Felipe IV y Mariana de Austria. O sea que los reyes supuestamente están donde mismo está el espectador observando la obra. Exactamente, Gretu. Una solución que es muy novedosa porque crea una realidad que va más allá del cuadro en sí mismo, ¿no? Pero bueno, tampoco pensemos que este truquito con el espejo era la primera vez que se hacía, ni mucho menos. Mucho antes, en el siglo XV, Jan van Eyck pintó El matrimonio de Arnolfini, una obra de la que hablamos hace muy poquito en el episodio anterior sobre los pigmentos.
Y si bien los protagonistas de esa obra son el mercader Arnolfini y su esposa, debemos reparar en otro detalle que es muy interesante que se encuentra al fondo. Un pequeño espejo redondo de forma convexa, donde se ven reflejadas las espaldas de los protagonistas del cuadro y justo en el medio al propio Van Eyck, pintando junto a otra persona, que se supone sea el otro testigo de la boda o el sacerdote. Aún está en discusión su identidad. Interesante, ¿eh? Súper interesante, Gretu. Sin dudas, los espejos activan la creatividad. Así mismo, así mismo. Y la lista de artistas que lo han empleado para hacer arte, ya sea representándolo o ya sea auxiliándose de él, es súper extensa. Alberto Durero, Tiziano, Edward Manet, John William Waterhouse, Picasso, Magritte, etcétera, etcétera. Son muchísimos, vamos, que aunque me atrevería a mencionar 2 nombres más de féminas. Berta Morisot, esa pintora impresionista francesa que gustaba de pintar mujeres arreglándose en su tocador y bueno, en ellos estaban presentes los espejos, son obras bellísimas. Y la otra, la artista japonesa Yayoi Kusama, que desde los años 60 creó sus llamadas Infinity Mirror Room, o habitaciones con espejos infinitos, que consisten en llenar una sala con espejos y luces de manera que cuando nos adentramos allí pareciera que entramos en un mundo infinito, otro mundo. Ay, a mí me encantaría vivir esa experiencia. De hecho, en el arte contemporáneo los espejos continúan siendo recurrentes por todas las cualidades expresivas que tienen. Bueno, como hemos visto. Ay, chicas, estaba recordando una frase del escritor George Bernard Shaw que dice: los espejos se emplean para verse la cara, el arte para verse el alma. Uy, se nos puso poética la Gretu última hora. Me gusta, me gusta. Lo que yo le haría una pequeña variación a la frase, Gretu, porque después de este episodio hemos comprobado que aquellos espejos que se utilizan en el ámbito artístico también nos permiten de una u otra forma vernos el alma, ¿no creen? Por supuesto, Gretu, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, mis amigas, y tú que nos escuchas, recuerda que también puedes visitar nuestro perfil de Instagram, @huyelartepodcast, donde compartimos contenidos relacionados con lo que aquí conversamos. Pronto estaremos de vuelta, no lo dudes, porque el arte y la pasión por él son idiomas universales que a todos nos unen. ¡Chao!